7 grandes misterios de Antártida. La Antártida es un continente fascinante y lleno de misterios, pero también es uno de los lugares más estudiados y protegidos del planeta. Aunque hay muchas teorías conspirativas y especulaciones sobre secretos ocultos, la realidad es que la mayoría de los hallazgos en la Antártida son de interés científico, no conspirativo. El capitán de la Marina Real, Robert Falcon Scott, «Dios mío, este es un lugar horrible», escribió tras dirigir la segunda expedición de la historia al Polo Sur en 1912. Nadie es dueño de ella. La Antártida se descubrió en 1820 y, al no haber población autóctona, varios países intentaron reclamar el continente, rico en recursos. Tras algunas disputas, la paz prevaleció y 12 naciones, incluida Argentina y Estados Unidos, firmaron el Tratado Antártico en 1959. Las naciones acordaron que todas las decisiones relativas a la actividad humana y la investigación debían decidirse colectivamente. Desde entonces, otros 42 países se han adherido al tratado y han añadido una prohibición de la minería y una estricta regulación de la pesca. El clima de la Antártida es el más frío del mundo. El registro más bajo de la temperatura del aire de la Antártida se fijó el 21 de julio de 1983 con 81.2 grados en la base Vostok. La Antártida contiene casi el 70% del agua dulce del mundo y el 90% del hielo de agua dulce. También cuenta con valiosos minerales, así como con el mayor yacimiento de carbón conocido del mundo, aunque su extracción no es económicamente viable a causa del hielo y del Tratado Antártico. El continente blanco es además escenario de días y noches extremadamente ventosas. Se han registrado ráfagas de viento de hasta 320 km por hora. Insectos gigantes, lagos de lava y hasta continentes perdidos son algunas de las rarezas que existen en la Antártida. Es tan grande como México y Estados Unidos combinados. Pero su población de científicos no alcanza ni 4.000 personas y contiene el 90% del hielo que hay en la Tierra. Si se derritiera, aumentaría los niveles del mar hasta 61 metros, y sin embargo, no tiene población permanente y en los meses de verano solo llegan a vivir ahí alrededor de 4.000 personas. Por eso, no sorprende que la Antártida sea un continente lleno de rarezas que esperan a ser descubiertas por completo. Todavía están siendo estudiados, y aunque se han hecho importantes descubrimientos, probablemente falta aprender muchísimo de ellos. Escucha muy bien y trata de imaginar las cosas que ni siquiera se han encontrado en el continente. 1. Microbios que comen rocas. La vida se abre camino, dice Jeff Goldblum en la primera cinta de Jurassic Park. Y tiene razón, cuando pensamos en el tipo de microbio que fue descubierto en 2011, sobre el monte Erebus, el volcán activo más austral que existe. A falta de más recursos, este organismo sobrevive gracias a una dieta de rocas y metales, cuenta el sitio web Grunge. Hierro y manganeso son algunas de las sustancias que consumen. A este tipo de microbios, con tal alimentación, se les llama quimiolitótrofos. Desde su descubrimiento, se ha investigado cómo surgieron y qué tanto se relaciona su supervivencia con las primeras formas de vida en la Tierra, explica la institución Scripps de Oceanografía. Insectos aterradores. Si nos pusiéramos a imaginar las curiosas especies animales que podrían vivir en la Antártida sin que lo sepamos, saldrían muchísimas películas de terror. Si no nos crees, échale un ojo a las arañas de mar gigantes que habitan en las heladas aguas de este continente. Pueden medir de 30 a 35 centímetros en diámetro, mientras las arañas de mar de Europa o Norteamérica alcanzan hasta 3 milímetros, haciendo que necesites una lupa para verlas, según CBC News. Estas arañas son un ejemplo de un fenómeno llamado gigantismo polar, que se dio tanto en la Antártida como en el Ártico. En ambientes extremadamente fríos, algunas especies se vuelven mucho más grandes que sus contrapartes en climas cálidos. Existen varias teorías para explicar este fenómeno. Una de ellas sugiere que los animales pueden crecer más porque las temperaturas congelantes
alentan su metabolismo al punto en que apenas necesitan oxígeno. 3. Continentes perdidos. Al ser tan remota y cubierta en hielo, la Antártida ha sido un misterio para la geología en lo que se refiere a su relación con los otros continentes, explica el sitio web Live Science. Pero un mapa dado a conocer en 2018 revela los restos de antiguos continentes ocultos bajo el territorio helado. Se trata de un mapa de gravedad hecho por la Agencia Espacial Europea, a partir de datos obtenidos entre 2009 y 2013 por el satélite GOES, Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. El material muestra que el este de la Antártida está hecho de varias masas continentales, o en otras palabras, los núcleos de otros continentes. De hecho, esta región es mucho más gruesa que el oeste de la Antártida. Una de estas masas continentales encaja con otro territorio presente en el sur de Australia. Este descubrimiento es un paso más para entender cómo la Antártida alguna vez formó parte del supercontinente Gondwana, uno de los dos fragmentos de Pangea. 4. ¿Alguna vez hubo selva? Parece difícil imaginar que alguna vez la Antártida tuvo una selva tropical en su territorio, pero eso indica un núcleo de sedimentos extraídos del fondo marino al oeste del continente, obtenidos en 2017, dice que hace 90 millones de años había jungla, parecida a las que hoy pueden encontrarse en Nueva Zelanda. El análisis de los sedimentos ha revelado suelos forestales, polen, esporas y raíces, revela el diario inglés The Independent. Esta evidencia indica que la Antártida tuvo un clima excepcionalmente cálido durante el período Cretácico Medio, cuando los dinosaurios poblaban el planeta. Este período geológico fue el más caluroso de los últimos 140 millones de años, y se cree que los océanos estaban 170 metros por encima del nivel actual. 5. Lagos de lava. Parece que con la tecnología prácticamente no hay ningún rincón en la faz de la Tierra inexplorado por el hombre, aunque una isla antártica desafía esta creencia. Nos referimos a la isla Saunders, que forma parte de la Sandwich del Sur, donde se encuentra el volcán activo Monte Miguel, cuyo cráter casi siempre es inaccesible a las imágenes vía satélite y aéreas, debido a las permanentes capas de nubes sobre él. Desde los años 90, científicos habían sospechado que el cráter contenía un lago de lava permanente, pero no fue sino hasta 2019 que esto se comprobó. Con el cráter del volcán Monte Miguel, existen solo 7 lagos de lava en el mundo, de acuerdo con el Observatorio de la Tierra, la NASA. Uno de ellos está en el monte Erebus, el mismo lago de los microbios que comen piedras. 6. Las cataratas de sangre. Sin lugar a duda, resulta extraordinario ver este flujo de color rojo en medio del paisaje helado del glaciar Taylor, al este de la Antártida, aunque esa tonalidad es apenas el inicio de las rarezas para este sitio. A principios del siglo pasado, se creía que la extraña cascada tenía esa tonalidad por la existencia de algas. Ahora se sabe que la catarata debe su color a una fisura en el glaciar, a través de la cual fluye un lago rico en salinidad y hierro, lo que le da el color. Por tanta salinidad, es posible que el agua fluya desde debajo del glaciar y no se trate de un derretimiento. Pero lo más extraño son las condiciones en que persiste aquel lago. Es un cuerpo de agua que quedó sellado bajo el glaciar hace unos 2 millones de años y contiene una antigua comunidad de microbios que sobreviven sin oxígeno, luz natural o calor suficiente en una especie de cápsula de tiempo natural, detalla el sitio web Atlas Obscura. Abismos que desaparecen. Cuando termina el invierno, los mares que rodean la Antártida están cubiertos por alrededor de 18 millones de kilómetros cuadrados de hielo, un área similar al tamaño de Estados Unidos continental. Sin embargo, asegura el Observatorio de la Tierra, la NASA, en estas extensiones de hielo pueden formarse enormes fisuras o agujeros, y en algunos casos tan grandes como un estado,
o un pequeño país. Los científicos han investigado este fenómeno por décadas. ¿Cómo se forman estos agujeros? ¿Cómo crecen? ¿Y por qué permanecen ahí durante el invierno? Estos abismos pueden formarse cada año en el mismo lugar, aunque de diferente tamaño. Tal vez no parece muy impresionante cuando solo escuchas o te cuentan su definición, pero ¿te imaginas un pozo que es tan grande como un país como Irlanda y aún así luce insignificante en medio de un paisaje helado? La Antártida está gobernada por el Tratado Antártico, 1959, que prohíbe actividades militares y reclamos territoriales, promoviendo la investigación científica. Algunas teorías dicen que hay bases secretas de ciertos países, pero no hay evidencia sólida de esto. La mayoría de las instalaciones son estaciones de investigación abiertas al escrutinio internacional. Circulan teorías sobre pirámides, ruinas o incluso restos de la Atlántida bajo el hielo, pero no hay pruebas científicas que respalden estas afirmaciones. Lo que sí se ha encontrado son fósiles de antiguos continentes, como Gondwana, y restos de bosques prehistóricos, lo que demuestra que la Antártida no siempre fue un desierto helado. Se han realizado experimentos únicos, como la perforación del lago Vostok, un lago subglacial a 4 kilómetros de profundidad, donde se descubrieron microorganismos extremófilos, lo que podría ayudar a entender la vida en otros planetas. También hay estudios sobre neutrinos y clima global, pero nada relacionado con tecnología alienígena o armas secretas. Algunos ufólogos afirman que hay actividad ovni en la Antártida, pero estos informes suelen basarse en imágenes satelitales mal interpretadas o fenómenos naturales, como reflejos de hielo o auroras. La NASA y otras agencias han explicado que muchos misterios son en realidad formaciones geológicas o efectos ópticos. El deshielo antártico podría revelar nuevos recursos minerales o rutas marítimas, lo que ha generado preocupación por futuras tensiones geopolíticas. Algunos países, como Rusia y China, han aumentado su presencia, pero hasta ahora todo sigue dentro del marco del Tratado Antártico. En conclusión, la Antártida guarda muchos secretos científicos sobre el clima, la vida extrema y la historia de la Tierra, pero no hay pruebas de bases nazis, ciudades perdidas o tecnología alienígena. Cualquier misterio suele tener una explicación lógica, aunque eso no le quita lo fascinante a este continente helado. Suscríbete al canal. Gracias por ver todo el video. No olvides ayudarme con un like, compartir y cuéntame en los comentarios cuáles crees que son algunos de los misterios más urgentes que aún quedan por resolver en este continente helado. Hasta pronto.